¿Vale? Creo que estamos, José. Muy bien, creo que ya estamos, sí, ya estamos conectados en el webinar. Vamos a dar un par de minutitos, ¿te parece, Iván? Venga, Y venga, ya, y esperamos un poquito. ya, y ya nos Cortesía. ponemos al lío. Genial. Estupendo. Bueno, Vamos a dejar por lo de pronto, bienvenidos a los que estén. Ahora mismo yo no sé cuántos, pero... correcto. ¿Se ve la pantalla bien, José? ¿Qué estoy Sí, compartiendo? se Vale. ve perfectamente y se pueden hacer anotaciones. Incluso yo creo que están todas las funcionalidades puestas, las de Q&A y todo. O sea que perfecto. Mm, vale. Pues nada, esperemos un pelín y vamos al lío. Vamos al lío. Aquí hay chicha. Sí. Bueno, ya lo comentaremos después, pero tanta que muchas cosas se quedan atrás. A lo mejor Sí, hacemos la está sesión claro. 2. Efectivamente, esta va a ser una sesión un poco más epidérmica, pero estoy seguro que podremos tener una segunda opción para poder bucear más en el tema. Vale. ¿Qué esperamos? ¿2 minutos, por ejemplo? Sí, me parece bien. Esperamos 2 minutitos Venga. y vamos al lío. Además, solo tenemos una horita, con lo cual, Aquí al grano. sí, vamos saludando a la gente que vaya entrando. Estamos Hola a dando, todos. estamos dando un par de minutitos Sí. estamos dando un par de minutitos de cortesía. Son y dos, a lo mejor podemos empezar ya. ¿Cómo lo ves? Venga, vamos a por ello. ¿Empezamos al lío? ¿Os parece? Abro. Venga, dale. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la asistencia a este webinar que estamos haciendo entre GoFluent e ICC. ¿Cómo se llama el webinar? El webinar se llama Estrategias para desarrollar y fomentar equipos multiculturales, ni más ni menos. Eso es. Claves para equipos globales efectivos. Bueno, si pasas a la... Sí, disculpa. a- no, perdona, quédate en la arriba. Discúlpame. Vamos a la arriba, antes de la presentación. Bueno, en primer lugar, muchos que conocéis ambas compañías diréis, oye, ¿qué hacen Easy y GoFluent haciendo un webinar a medias? Pues contaros un poquito. Esto sale de una colaboración, de un partenariado que hemos firmado recientemente entre GoFluent y Sisi, que como sabéis, las dos somos compañías como muy apalancadas en la innovación e intentar ayudar a nuestras empresas clientes en sus procesos de transformación, unos más enfocados en el tema de idiomas y todo lo que tiene que ver, y nosotros pues con soluciones tecnológicas y contenidos dentro de la nube de aplicaciones que tenemos dentro de Sisi, nace de la necesidad de poder ayudar a nuestros clientes en todo lo relacionado con una posible oferta conjunta dentro de la nube de aplicaciones de Sisi de cursos cursos de GoFluent. Pero el objetivo de este webinar, obviamente, es un objetivo que, que queremos fomentar toda la parte del desarrollo de equipos multiculturales, y para eso lo que hemos hecho es trabajar y bucear con nuestros equipos de recursos humanos, con nuestros equipos dispersos geográficamente, para poder daros las claves de cómo poder enfocarlos y de cómo poder fomentarlos. Conociendo la cultura de ambas compañías, deciros que somos en ambos casos, porque los conocemos bien a ellos y nosotros en ICISI también, somos fervientes creyentes en que la estrategia y el ADN de las compañías tiene que ir vinculado a esa multiculturalidad. ¿Por qué? Por la naturaleza de nuestro negocio, por la escalabilidad, etcétera. Entonces, sin más dilación, vamos a ir a contaros y primeramente, obviamente, me presento. Yo soy José Manuel de Llano, pertenezco a ICISI, compañía que muchos conocéis. Pertenezco al equipo de Business Development, pero a su vez también gestiono todos los equipos de ventas internacionales. ¿Vale? Y os presento a Iván, que aquí tenéis a Iván. Hola Iván, ¿cómo estás?
Hola José, muchas gracias a todo el mundo, a todos los que, bueno, están utilizando esta tarde de miércoles para, bueno, para yo creo que este tema Reflexionar. tan, sí, yo creo que es muy interesante y como bien dijiste antes, ambas compañías en sus circunstancias propias y en su propuesta de valor, pues estamos muy alineados, ¿no? con esta multiculturalidad. Entonces, pues la verdad que ambas partes nos pareció muy bien tratar el topic y bueno, trataremos bueno, aportar un poquito de valor a todos los que nos estén viendo. Por mi parte, soy Iván González, soy director de desarrollo de negocio y también director de ventas para España, para clientes existentes. Bueno, Y nada, un placer. José, ¿vamos vamos al al lío? lío. Vamos al Venga, lío. pues si te parece, lo que voy a hacer es explicar un poco la temática no, la temática ya está explicada, un poco cómo va a ser la estructura del webinar. Lo cierto es que el tema de hoy es un tema pues bastante extenso y el tiempo es limitado, es una hora o quizá un poco Perdona, Iván, menos. discúlpame por la naturalidad. Recordar y reforzar que hay un Q&A dentro del webinar donde, oye, podéis dejar preguntas para que luego las podamos contestar al final o que podamos debatir acerca de esos topics. Eso es. Discúlpame, No, no, discúlpame porque había que decirlo y se no, me pasó en la parte inicial. nunca interrumpes. Como decía, el tema es extenso, es un tema que daría para horas. De hecho, nos da pena o rabia dejar tantos temas atrás que nos gustarían, pero bueno, hemos tenido que adaptarnos al formato que tenemos. Entonces, trataremos de ser concisos, incluir algún ejemplo práctico y trataremos de hacerlo lo más didáctico posible. Queremos pues eso, aportar valor a quien nos esté viendo. También hablaremos de diferentes soluciones y propuestas de valor que tenemos ambas empresas relacionadas con la multiculturalidad y ya en la parte final algún caso de éxito brevemente y como bien has dicho José, pues un Q&A. Entonces, pues vamos a ir un poco de menos a más, ¿no? Vamos a ir empezando a introducir qué significa realmente trabajar en equipos multiculturales. Nosotros entendemos que trabajar con equipos multiculturales eh, lo que realmente significa, o lo principal, es valorar y escuchar todas las ideas, que sin importar origen, idioma, religión o cultura, valga la redundancia, ¿no? Debemos entender que cada persona, en definitiva, puede aportar o incluso debería aportar ideas que enriquezcan a todo el grupo y nos hagan ser como grupo o como empresa, pues más creativos, flexibles e innovadores incluso. Tenemos que tener en cuenta, y creo que esto es una de las claves, la multiculturalidad, perdón, no solo es una cuestión de cultura, valga la redundancia, sino que es incluso una cuestión estratégica a nivel Sin empresa. duda. Creemos que si esto lo trabajamos bien, tiene un impacto en el negocio. Y en definitiva, bueno, tú y yo que nos encargamos directamente en la parte de las ventas, lo sabemos y lo apreciamos, ¿no? Sí, Me parte de gusta, las ventas y con equipos multiculturales, sí, precisamente. precisamente. Es decir, Eh, tiene que estar en el ADN de las compañías, sin duda. y tiene un sentido más allá de solo cultura, ¿no? Me gusta compartir esta slide porque es un poco el mapa de GoFluent. O sea, no solo es una forma de hablar que somos multiculturales. Tenemos oficinas en más de 20 países y concretamente en el caso de la oficina de Madrid, donde yo estoy, tenemos más de 15 nacionalidades. Madre mía. Esto Tenéis es un la poco ONU. una... Sí, sí, de hecho siempre tenemos esta broma de que parecemos la ONU. Em, incluso, o sea, esto impacta a todos los niveles, incluso desde el proceso de recruitment. Yo personalmente lo que hago, sobre todo cuando tengo un candidato que me gusta de verdad, yo lo que hago es le doy un paseo. Entonces le muestro toda la oficina y aposta, ¿no? Y después me lo comentan siempre, joder, esto, pero qué ambiente tan dinámico, porque literalmente pues escuchas a un portugués, un italiano, un francés, un inglés, un español también, claro. Y eso se vive, se siente. Y después, como O decía, sea que tiene un el impacto en hecho el de la negocio. multiculturalidad forma parte de vuestra propuesta de valor como empleador también. Como empleador y después, como Correcto. decíamos anteriormente, nos ayuda a ser más creativos y adaptarnos a las necesidades de cada uno de los clientes que Qué tenemos bueno. repartidos por todo el mundo. O sea, que tiene sentido a todos los niveles. Y vosotros nos quedáis atrás, ¿no, José? Bueno, nosotros somos un poco más modestos en ese aspecto porque el proceso de transformación que hemos
vivido y que estamos viviendo en ISISI. Estamos, como sabéis, en ISISI tenemos el corporativo en España, somos una compañía española, pero ya llevamos unos años hacia el exterior. Y ese mirar hacia el exterior tiene como una doble vertiente, es decir, el hecho de tener presencia física en todos los países en los que estamos, pues Alemania, UK, obviamente España con nuestros headquarters, México, Colombia, Brasil y Estados Unidos, que fue un cambio de paradigma interno dentro de la compañía, nos ha hecho precisamente el hecho de abrirnos como si fuésemos y quitarnos capas como si fuese una cebolla para que incluso empecemos a pensar en inglés, que los comunicados estén en inglés para poder dar visibilidad a los diferentes entornos. Y es muy curioso lo siguiente, es decir, por la naturaleza de nuestro negocio y la capilaridad del mismo, nosotros la multiculturalidad está presente en todo momento, pero nos hemos tenido que transformar como organización a nivel de procesos internos, a nivel de estilos de comunicación, porque ahora damos servicio y tenemos compañeros y tenemos pares y tenemos stakeholders que piensan y actúan de una manera diferente. Entonces, esa adaptación entre lo corporativo cultural y lo cultural de los mercados en los que vamos y las personas en las cuales forman parte de nuestra organización, esa es la clave y yo creo que sin duda es uno de los elementos que vamos a ver hoy. Efectivamente, en ISISI, pues oye, estamos mirando el mundo, nos queda mucho mundo, veis que hay mucho gris aún, con lo cual es estupendo y es una Bueno, ventana tienes trabajo por hacer. es una ventana de oportunidad maravillosa, pero requiere que haya mecanismos internos dentro de la organización que nos estemos engranando y es precisamente la chicha de lo que venimos a hablar hoy. Entonces creo que ambas organizaciones a nivel corporativo estamos en un punto para poder contar nuestras propias experiencias y en tu caso y en el mío por nuestro propio rol, pues que nos pueden ayudar a tener ciertas claves en base a nuestras experiencias y en base a cómo estamos haciendo ese delivery, que ya adelantamos que no es sencillo. No, no, no lo es. No lo es, no lo es. Y Pero seguro que bueno, la pero se gente que puede, nos se está puede. viendo se siente, seguro que la gente que nos está viendo se siente identificada con eso. Está fenomenal ser internacional, pero también los procesos y los engranajes de las compañías hacen que tengamos que adaptar una parte a otra para que el negocio vaya fluyendo y la cultura corporativa vaya generando su propia identidad. Ujú. Pues vamos a empezar a profundizar. Hablamos de que tiene sus complicaciones, ¿no? Pues tiene sus desafíos, como vamos a ver ahora. Como decía antes, vamos a ir un poco de menos a más, ¿no? En cuanto a los desafíos, hemos estado debatiendo internamente, nosotros, vosotros también, José, en conjunto, para tratar Yo de... tengo que decir que me ha ayudado mucho el poder explorar con nuestros equipos estas percepciones. Me ha ayudado desde el punto de vista del management también, con nuestra dirección de recursos humanos y sobre todo con nuestra área de ICC Skills, que como sabéis es el área dentro de ICC en el cual desarrollamos competencias y habilidades para bajarlo a cosas concretas. Perdona, No, no, hemos debatido la cuestión, hemos mucho, debatido durante mucho, un mucho, tiempo. mucho. Hemos llegado a una conclusión, que la realidad es que hay un desafío clave, uno principal, que la realidad es que el desafío relativo a los equipos multiculturales es la diversidad de culturas de trabajo. ¿Cómo se Correcto. entiende el trabajo? En función de tu cultura. Y, y desgranando y podemos desgranar este gran desafío en 4 puntos principales, que son Sin los caer que en están en pantalla. estereotipos, efectivamente, esto lo Sí, hablamos mucho, vamos a sin evitar caer los en estereotipos. estereotipos básicos, pero sí que es obvio que el trabajar con, discúlpame, Iván, el trabajar con entornos multiculturales hace pues, que muchas veces se confronten situaciones y que te No pasa genere nada. desafíos. La cuestión es ser consciente de ello. Entonces, uno de estos desafíos es la percepción de roles. Hay Correcto. diferentes culturas donde se espera que la comunicación sea vertical. Se espera que la decisión, que sea una estructura muy jerarquizada, que venga de arriba abajo, ¿no? Y no pasa nada, está bien, pero tenemos que entender que si tienen esta cultura, no es que no sean proactivos, es que esperan que seas tú, esperan que seas así, Correcto. y no pasa nada. Y hay el caso contrario, hay otras culturas donde Es el esperan de dime que los qués y los cuándos te tengo que hacer la tarea y ya está. No esperes de mí sí, iniciativa, y tenemos no que ser conscientes, esperes. ¿no?
Y hay otras culturas que es un poco casi lo contrario, que es que esperan que la colaboración sea horizontal y que les demos autonomía, ¿no? a todas las partes dentro del equipo. Y nada es bueno ni malo, esto lo hablaremos mucho, ¿no? No está bien ni mal, no es mejor ni peor, es como es. Otra cuestión es que tenemos que alinearnos todos para remar en la misma dirección, ¿no? Otro desafío importante es el estilo de comunicación, similar un poco al anterior, ¿no? Que hay ciertas culturas que esperan que prefieren una comunicación más directa y explícita, ¿no? Ir al grano para entendernos. Y hay otras culturas que priorizan pues, los matices, si se puede decir, dobles sentidos, diplomacia. Y bueno, esto puede crear malos entendidos. Entonces hay que tener claro cuáles son estas diferencias, ¿no? Para entendernos, en definitiva. Sin Otro duda, desafío puede ser la gestión de los tiempos. Hay culturas que son muy orientadas a la tarea, al qué, cuándo, cómo, que comentabas tú antes, sin duda. y hay otras que pues se entiende bueno, que sí, pero hay cierta flexibilidad, se espera que haya cierta flexibilidad, ¿no? Y repito, no está ni mejor ni peor, no está ni bien ni mal, es como es y tenemos que tratar de entendernos los unos a los otros. Y por último, hay más. Lo cierto es que hay muchos desafíos más, pero el último que hemos puesto es el manejo de conflictos. Hay culturas que prefieren enfrentar conflictos de manera directa, sin muchos rodeos, y hay otras culturas pues, que todo lo contrario, tratan de evitarlo. No se habla, no existe. Y sí, estos son un poco los desafíos que hemos visto, ¿no? Si me permites por reforzar, cuando estábamos enfocando este webinar, yo le pedí ayuda a Guillermo Barrenechea de nuestra área de ICC Skills y me dijo, la verdad es que estos desafíos evidentemente son desafíos comunes que tienen las organizaciones, pero creo que debemos de reforzar para entender estos desafíos una parte contextual que tiene como dos derivadas. La primera derivada es la parte contextual organizacional. Es decir, oye, esto tiene que estar envuelto en una definición de una cultura corporativa homogénea, un modelo de competencias, incluso puedo bajar incluso un modelo de competencias que hace que la gente pueda saber lo que se espera de ella, es decir, oye, en la gestión de conflictos, en muchos roles, en muchas organizaciones, cuando se baja competencias, oye, de un manager se espera tal comportamiento, tal comportamiento. Me da igual que seas de Oriente Medio, de latino o que seas más anglosajón. Esa es la parte corporativa, más estratégica, donde pones un framework a todo esto. Y la siguiente es un concepto más cómo lo interpreta el individuo, que aquí es donde vamos a la chicha y es donde realmente es donde generan estas fricciones y estos desafíos se hacen tangibles. Y me decía dos conceptos que a mí me encantan. El primero es el sesgo de familiaridad. Es decir, cuando estás trabajando en entornos multiculturales, nos suele venir a la cabeza, no, o sea, surge en nosotros un comportamiento que se estudia en psicología, que es el sesgo de familiaridad. Atender a valorar positivamente tu contexto versus contextos ajenos. Es decir, el hecho de confundir la familiaridad con lo correcto, confundir la costumbre con lo ideal. ¿Vale? Y luego me comentaba Guillermo, que es un experto en todo esto, y alma mater de nuestra línea de Skills, el concepto del intragrupo y el extragrupo. Es decir, precisamente en estas fricciones, en estos desafíos, en estas situaciones que se pueden dar en entornos multiculturales, tiendes a querer hacerte un corralito en base a lo tuyo, es decir, el intragrupo, el concepto del intragrupo. Tenemos intragrupos en todas las organizaciones, desde departamentales, es decir, oye, pues los de ventas hacemos estas cosas así, mira cómo son los de administración, entonces eso incluso empieza a generar fricciones en el way of doing. Pues imagínate ese intragrupo ya multiplicado a la enésima potencia con culturas heterogéneas. Entonces, esa doble visión de, oye, el framework entre la estrategia y el framework en cómo lo interpreto, la estrategia depende más de los consejos de administración, de nosotros como departamentos de recursos humanos, de cómo lo bajamos a nuestro modelo de competencias para marcar pautas de actuación. Pero los conceptos internos de el sesgo de familiaridad y el intragrupo y el extragrupo es algo que tenemos que trabajar nosotros.
Entonces, tenemos que aprender, tenemos que saber trasladar a los equipos estos conceptos para que sean conscientes cuando surgen este tipo de fricciones. Discúlpame, Iván, que me he No, no, puesto en plan muy dogmático, pero creo que es importante. O sea, esa doble visión de estratégica, framework corporativo, ¿qué puedo hacer yo para poder solventarla? has tocado muchos puntos, bueno, muy interesante, José, y has tocado muchos puntos y uno especialmente que me da pena haberlo dejado fuera, porque está el tema estamos hablando de multiculturalidades, Correcto, que está muy relacionado con la cultura de la empresa, que es otro tema, pero absolutamente. está directamente relacionado, que no lo hemos podido meter porque que no da. Que la forma de hacer es parte de la cultura y esto hay que transmitírselo a estas personas que tienen una cultura diferente. Es que está todo como muy mezclado, ¿no? Tal Pero cual, vamos, tal cual. súper interesante. Sí, sí, la cultura corporativa se conforma desde la estrategia, es decir, qué compañía queremos ser y cómo queremos actuar. Y, oye, la cultura de la que vengo, pues oye, si yo soy gallego, pues tengo unos sesgos ya perfectamente prefijados, soy gallego o hijo de mis padres, ¿eh? O sea, no quiero caer en tópicos, pero oye, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, esa adaptación, la compañía pone la cultura, yo pongo la adaptación que tengo que. Entonces, para eso, si no tengo las herramientas, la organización me tiene que dar esas herramientas para poder solventar ese tipo de cosas y el entendimiento y el marco mental. Y eso forma parte del compromiso de las organizaciones para poder desarrollarlos. Genial. Pues bueno, José, vamos Vamos. a empezar a profundizar un poquito. Hablamos hasta ahora de los desafíos, ¿no?, que se generan a la hora de gestionar y de fomentar equipos multiculturales. Entonces, ¿cómo resolvemos estos desafíos, no? Quizás la pregunta ahora que tenemos, ¿no? Pues creemos que estos desafíos se salvan fomentando la empatía cultural, donde todas las partes, todos los empleados, entiendan y valoren las diferencias y se establezcan prácticas laborales, un poco lo que estamos hablando ahora, que Sí, equilibren estas perspectivas, ¿no? Que es lo que tú ves, lo que yo veo, cómo llegamos a un punto intermedio, ¿no? Un fíjate poco que esto, ¿no? cómo lo unimos con la parte de intragrupo, extragrupo. Es decir, yo Mm, pertenezco a un intragrupo, sí, pero tengo que poder abrir la mente formamos al parte de un grupo mayor. extragrupo correcto y un extragrupo que es heterogéneo el mío, pero que formamos parte de un mismo ecosistema. Entonces, joder, Ujú, eso, perdón sí. por el taco. No, no, muy bien. Vale, pues entonces ahora hemos llegado a la conclusión de que tenemos que trabajar la empatía cultural. Vale, pues ¿cómo? ¿Cómo trabajamos esta empatía cultural? Es muy importante que en este aspecto, puesto que es algo, el tema de la multiculturalidad y adaptarse a otros, tiene que tener un enfoque intencional. O sea, en parte, ya sea la empresa o el empleado, tiene que poner de su parte de manera proactiva para comprender, respetar y valorar las diferencias culturales en tu entorno de trabajo. ¿Cómo podemos trabajar esta empatía cultural? Hemos puesto aquí 4 ejemplos, hay muchos más. Como comentábamos antes, hemos tenido que dejar muchas cosas atrás. Pero bueno, es el tiempo que tenemos. Una de las formas de trabajar esta empatía cultural es, vamos a empezar también como desde menos a más, sencillo, capacitaciones culturales. Tan sencillo como organizar talleres o webinars donde se enseñen pues, las diferentes culturas que hay dentro de la empresa y se pueden enfocar en valores, estilos de comunicación, expectativas, un poco lo que comentamos al principio, ¿no? Las culturas de trabajo, culturas laborales. Creemos que es sencillo y muy útil. Otra forma, hay Si me diferentes... permites, Iván, si me Ujú, permites, Iván, pero todo con el marco de la diversidad y la apertura mental de la compañía hacia ello. Es decir, ujú, es importante lo que hablamos desde la estrategia al operativo. ujú. Perdón. Nada, después hay herramientas de autoevaluación. Hay una Esto que, es que muy es interesante. fácil de hacer y de encontrar, se puede buscar por Google. Se llama Cultural Intelligence Scales. Es un cuestionario Qué bueno. que pueden hacer los empleados, donde básicamente identificarán las fortalezas y áreas de mejora, que quizás es lo más relevante a analizar, respecto al conocimiento de otras culturas. Qué bueno. Sugerimos que una vez identificadas estas áreas de mejora, pues que se trabajen junto al manager, que es quien conoce la cultura de la empresa, que hablábamos antes. Sí, sí. Y es algo, yo creo que
diría incluso bonito de trabajar junto al empleado desde el punto de vista del manager y el empleado con su manager. Yo creo que sí, es un tema bonito de trabajar. Sí, y sin duda los managers son el eje catalizador para poder bajar Ujú, este tipo de iniciativas, efectivamente. porque la misión, la visión y la cultura puesta en un PowerPoint o en un entorno web lo aguanta todo, Sí, sí, el papel aguanta todo. pero si luego no hay una dirección por el ejemplo, un saber hacer, o no un saber hacer, sino un hacer de una determinada manera dentro de una organización, luego se queda en absolutamente nada. Ujú, ujú. Vale, otra forma de trabajarlo sería teniendo políticas laborales inclusivas. Sería básicamente una cuestión de diseñar reglas y prácticas que reflejen esta diversidad cultural que hay dentro de la empresa y permita a todos los empleados, independientemente de su cultura, sentirse cómodos y valorados, como podrían ser pues, adaptación de horarios, días libres, respetando estas culturas y prácticas religiosas. Por poner ejemplos concretos, el Ramadán o Año Nuevo, el Año Nuevo lunar, perdón. Pues yo creo que si tú tienes El un año nuevo empleado, lunar, ¿dónde es? O sea, yo no, lo el Año Nuevo desconozco, la lunar, verdad. yo es que no, ahora no quiero meter la pata, yo estaba pensando en China, pero el que no quiero meter la Sí, pata, me has pillado. puede ser, pero fíjate, es curioso. Es curioso, qué bueno. Perdonad si he metido la pata a los oyentes, pero... Y perdona tú si te he metido en un brete. Em, pues lo que iba a decir es que si respetamos estas cuestiones culturales diferentes a las nuestras, yo creo que el empleado se puede sentirse, pues eso, escuchado y valorado y enganchado, ¿no? con la empresa. Y el último, lo he dejado para Es el en final China, ¿eh? porque Es en China, es en lo he China. dicho bien, vale, bien, menos mal. Vale, por último he puesto el quizá más complicado, pero también súper útil. La rotación internacional. Qué bueno. No se puede hacer con todos los empleados porque es inviable, pero es muy recomendable, creemos, para los perfiles de gran potencial. Si se ha identificado una persona con potencial, que se quiere mantener contento o contenta y que, por supuesto, se desarrolle dentro de la empresa, creemos que es muy útil que un X tiempo vaya a otra de las oficinas. Esto es bueno para ambas partes o para las tres partes. Es bueno para la persona, puesto que vaya chute de motivación le metes enviándole un tiempo a otra oficina. Es bueno para la oficina receptora, puesto que por pequeñas que sean, nuevas cosas van a aprender. Y bueno para la empresa, que mantiene contento y retenido al empleado con gran potencial. Y bueno para la oficina receptora, bueno para el negocio, en definitiva, ¿no? Repito que quizá es la más difícil de poner en marcha, pero que, oye, para ciertos perfiles puede tener todo el sentido. Pues seguimos. Vamos a por ello. Hemos visto los retos, hemos visto, eh, hemos visto algunos tips de cómo, desde un punto de vista de high level, cómo podemos afrontarlos, pero ahora vamos a hablar dentro de la casuística de las estrategias clave para desarrollar equipos multiculturales efectivos y lo mismo que decía antes. A mí me gustaría poner un poquito de ciencia en todo esto. Eh, cuando hablamos cuando hablamos de crear entornos inclusivos, eh, nos referimos básicamente a crear entornos donde la persona se integra y ese sentimiento de pertenencia que no vemos hay un objetivo de negocio, es decir, de seguir creciendo la compañía, pero oye, incluyendo a todos los perfiles y demás. Entonces, eh, por nuestra propia experiencia, entendemos que muchas veces no son inclusivos aquellos entornos donde una persona que viene del extragrupo se integra en un intragrupo forzando su manera de trabajar. Eso no es inclusividad. Eso es, no sé si llamarle adaptación a lo bestia, Forzada. darwinismo forzado, no sé cómo denominarlo. Pero lo importante es que o sea, no lo importante. Una organización eh, empieza a ser diversa cuando la integración es mucho más sencilla y una adaptación, un engranaje de piezas, oye, asumiendo que las dos partes tienen que, no digo que ceder, pero sino que tienen que adaptarse.
Entonces, ¿qué estrategias podemos tener? Y hacer crecer la comunicación y la colaboración con la diversidad. Primero, lo que comentábamos ahora, generando un entorno inclusivo, fomentando la confianza y la empatía entre los miembros y las culturas. Muy bien. Esa empatía y esa confianza, desde nuestro punto de vista, y vuelvo a dar las gracias a Guillermo, que me ha ayudado mucho a enfocar esta parte, tiene que ir eliminando la discriminación entre los equipos. Y cuando hablo de discriminación, la discriminación no tienen por qué ser elementos muy transgresores entre pares donde haya una discriminación directa y verbalizada, sino que una discriminación, me hablaba Guillermo, de 4 tipos de discriminaciones que existen en las organizaciones. Y yo creo que todos nos vamos a sentir identificados, y quiero volver a la parte en la que hablábamos del intragrupo, extragrupo y de lo que puedo hacer yo. ¿Vale? La discriminación leve e inconsciente es aquella discriminación pequeña que la hacemos de manera inconsciente porque ya tenemos nuestros propios sesgos inconscientes. Es decir, estamos programados de una manera que hace que podamos tener pequeños tips o pequeños dejes de discriminación entre que pueden ser mutuos, puede ser desde el equipo a una persona que viene de fuera, desde la persona que viene de fuera. Cuando digo viene de fuera, que se integra dentro del equipo, por si hablamos de integración. La discriminación leve consciente, ese sesgo que tenemos, pero que somos perfectamente conscientes, pero que tenemos ese latigazo. ¿Vale? Luego existe la grave inconsciente, que para mí es sin duda la más grave de todas, porque esa grave inconsciente es precisamente donde tenemos que mostrar las palancas para trabajarlo. ¿Vale? Y luego la grave consciente, que eso ya, pues, desde mi punto de vista, tiene que Sabes que ver está más mal, pero te da igual, ¿no? con una praxis incluso, diría, aterradora por parte de quien la está ejerciendo. Entonces, es muy importante cómo podemos bajarlo esto con acciones concretas. Y arrimando el ascua a nuestra sardina y a la naturaleza de nuestros negocios, nosotros entendemos que precisamente el capacitar a nuestros equipos en todo lo que tiene que ver con la diversidad, inclusión, con trabajar en entornos culturales, es algo que se debe hacer de manera constante. Acordaros cuando antes hablábamos de la estrategia y la operativa. Pues el mantra de la estrategia tiene que estar, pero yo lo que tengo que ir haciendo con mis clientes con mis empleados o con mis grupos de interés, es trabajar con ellos de manera lluvia fina ese mindset que hace que las conscientes, trabajar tanto las conscientes y las inconscientes, dependiendo de si son leves o graves, trabajarlas para volver a reprogramarnos. Al fin y al cabo, independientemente de la generación que seamos, más millennials, más boomers, más generación Z y demás, todos tenemos una reprogramación. Todos tenemos una programación y una reprogramación. Y ese upskilling y reskilling que tenemos que ir fomentando se puede hacer a través de formaciones potentes en todos estos temas. Y obviamente, y refuerzo ya desde un punto de vista estratégico lo que hablaba, si me puedes poner la anterior, porque me quedaba el segundo punto. O sea, una cosa es la reprogramación de las personas y otra cosa es ya fomentar la colaboración. Es decir, no solo tenemos que serlo, sino tenemos que parecerlo. Entonces también esa parte de generar entornos colaborativos, donde se fluya la comunicación, donde los usuarios puedan compartir sus ideas, donde puedan exponer esa diversidad, hace que todo esto se envuelva de una manera mucho más coherente. E insisto, acompañado desde la estrategia. Es fundamental el acompañar desde la estrategia y luego desde los equipos de capacitación bajarlo a lo más operativo para ir reprogramando a las personas en base a esos ámbitos. Si me pones la siguiente, Iván, ahora sí que te lo agradezco. ¿Vale? Y esto me gustaría cerrarlo con una quote que venía en el reportaje de este año de LinkedIn, del Workplace Learning Report, que a mí la verdad que me gustó mucho, donde ponía: la formación intercultural ofrece herramientas y prácticas para que los empleados se sientan más seguros,
durante los cambios internacionales y gestionen fácilmente los equipos más diversos. Y yo pondría por el enfoque de negocio, y por el bien del negocio y las personas que integran dicho negocio, porque nuestra obligación es generar valor a los accionistas de nuestras compañías y el marco se tiene que bajar en situaciones concretas. Y te dejo, Iván. Es Muchas que has hablado de gracias. tantas cosas que digo, ¿por dónde empiezo? Bueno, ¿por dónde continúas? ¿O por dónde continúo? Simplemente voy a decir el tema de que comentamos antes de que tiene que tener una intencionalidad. O sea, Sin ambas duda, partes nos sin tenemos duda. que forzar, entre comillas, a entender las otras partes y llegar a un punto de acuerdo. Ni lo tuyo es lo bueno, ni lo malo. Ambas partes pueden ser buenas, ninguna es incorrecta, ¿no? Y fíjate, entendiendo lo que dices, creo que en las organizaciones se debe huir de la dualidad, del intragrupo, extragrupo, que volvemos a hablarlo. O sea, es decir, lo que tenemos que buscar es una adaptación. Es decir, no quiero que esto parezca que en un entorno multicultural lo que muchas veces sucede es que genera conflictos. Pues obviamente que muchas veces lo genera, pero la construcción del mindset es súper importante para saber cómo afrontas esas situaciones, esos retos que antes comentábamos, esos 4 bloques. Genial. Pues nada, vamos a seguir. Pues vamos a la parte de cómo podemos ayudar en definitiva tanto ICISI como GoFluent al desarrollo y fomento de equipos multiculturales. Si me permite, José, voy yo esta vez. Vamos a hablar de Eh, tu libro ahora. Venga, voy a ser muy breve. Pero bueno, hemos hablado de muchísimos temas relacionados con el desarrollo y fomento de equipos multiculturales, pero muchas veces hemos hablado de la comunicación. Y lo cierto es que básicamente es a lo que nos dedicamos, a la mejora de la comunicación. Nuestra, pues, se podría decir, piedra fundacional es la misión que marcó el CEO hace más de 20 años y es Providing Everyone an Equal Voice. Es Esto, brutal. es, y esto se impregna en cualquier aspecto de la compañía. Nosotros lo que buscamos como misión es que todos los miembros de una empresa se sientan con la suficiente confianza de aportar su punto de vista. Relacionado con el idioma, si estás en un ambiente multicultural, donde en la mayoría de las ocasiones el idioma común es el inglés, aunque hacemos formaciones en más de 15 idiomas, pero bueno, el más común es inglés. Si tú tienes un empleado que trabaja en un ambiente internacional y no se siente con la suficiente confianza de aportar sus ideas, pues ese empleado, por muy bueno que sea, Sin duda. en ese ambiente no va a ser tan bueno, Y porque estoy seguro que te ha no se va a sentir... pasado, Sí, estoy sí. seguro que te ha pasado y me ha pasado y Bueno, yo recuerdo cuando empecé mi vida laboral ya hace muchos años, vamos, que me temblaba la voz, es que yo era un 20% de lo que podía ser en mi idioma nativo, el correcto. castellano. Ahora, por suerte, con los años he ido mejorando y hay una gran diferencia. O sea, Pero ¿qué te ha pasado con tus equipos? Incluso gente sí, que sabes que tiene totalmente. un talento impresionante, oye, que en un one-to-many, pues al final a lo mejor no es capaz de transmitir una idea, un concepto, un proyecto, pues Ujú. por la barrera idiomática. Pues esa es nuestra misión. Tratar de conseguir de que todo el mundo se sienta con la suficiente confianza de aportar su punto de vista y que, por lo tanto, pueda aportar valor a la empresa y a sus clientes. Y para ello contamos con muchas soluciones. No me quiero parar demasiado en ello y las comentaré brevemente. Tenemos, por ejemplo, clases one-to-one. Estas clases one-to-one tenemos más de 500 profesores en todo el mundo, en todos los usos horarios y además con gran flexibilidad para que el alumno pueda hacer su clase en el momento que más le convenga. Teniendo en cuenta que tenemos profesores en todo el mundo, aunque no es el objetivo principal, también puedes hablar de multiculturalidad, puesto que este profesor estará en De X lugar acuerdo. del mundo y, oye, una parte de esa conversación puede ser esto, además del objetivo que hablamos antes de que este empleado pueda desarrollar su puesto de trabajo en otro idioma con la suficiente confianza, ¿no? ¿Qué más soluciones tenemos? Tenemos clases grupales de diferentes tipos. Tenemos clases grupales con empleados de una misma empresa y en la parte de multiculturalidad es gracioso, iba a decir. Tenemos muchos clientes que lo que hacen es como tienen empleados en diferentes oficinas,
lo que hacen es meter a diferentes empleados de estas diferentes oficinas en una clase grupal. Entonces, consiguen muchas cosas. Una, que mejoran el inglés, que es el objetivo principal, pero también mejoran la conexión y la multiculturalidad, en definitiva, gracias a esa clase de Qué idiomas. bueno. O sea, Sí, a sí. través de una formación que es más Sí, técnica de un idioma, además, sí, sí. pues estás fomentando esa multiculturalidad precisamente Ujú. por una iniciativa conjunta. Qué Ahí, bueno. ya sea porque sean equipos remotos o por el hecho de que simplemente estén en diferentes oficinas repartidos por Europa, por Sí, ejemplo, está claro. pero oye, ese ratito tienes tu clase de inglés y charlas con tu compañero de Alemania, por ejemplo, y es súper útil. Qué bueno. Tenemos otra que es clases grupales intercompany. Son clases limitadas, cada hora en punto, donde alumnos de todo el mundo, literalmente de todo el mundo, pues se unen a una clase y charlan sobre un tema que modera un profesor. Y ahí también se trabaja Súper potente. la multiculturalidad. Y ya por último, quería hablar de, yo creo que nuestro servicio estrella, que es la licencia corporativa, que tiene muchísimas ventajas. La licencia corporativa, resumiéndolo muchísimo, da acceso a todos los empleados de una compañía sin excepción, desde el becario que acaba de entrar hasta el CEO de la empresa. Por lo tanto, hablamos antes de la diversidad, ¿no? Pues esto no discrimina a nadie. Todo el mundo de la compañía tiene acceso a la formación de idiomas, incluyendo conversaciones. Qué bueno. Esto ayuda a la retención de talento, puesto que es un mensaje muy potente, ¿no? Que la empresa se preocupa de sus empleados. También ayuda a la atracción, perdón, de talento, puesto que nuestros clientes que tienen esta solución, ya desde el primer momento en su oferta de empleo puede poner que a cualquier empleado le da formación en idiomas, sin excepción. Eh, Esto también está muy alineado con temas de responsabilidad social corporativa, por lo que acabo de decir, que no hay discriminación entre empleados y todo el mundo tiene acceso y la empresa se preocupa de todo el mundo. Y por último, me viene muy bien que estés aquí, José, puesto que nuestras licencias corporativas lo que hacemos es integrarlos en soluciones LMS como, vaya casualidad, Sí, LMS, por Precision, por ejemplo. ejemplo, se me ocurre. Por lo que sea. Por lo que Qué sea, sí. bueno. Sí, ya tenemos buenas experiencias al respecto y con Total. clientes muy cómodos con el framework tecnológico que tenemos nosotros en Así que bueno, pues ahora me toca a mí, Iván. Muchísimas gracias. Bueno, como bien decía Iván, bueno, antes por poner un contexto hacia arriba, en las iniciativas y demás, veíamos que estaba la parte, yo soy muy pesado con la parte estratégica, luego la parte más operativa, y nuestros amigos de GoFluent y Partners, esa parte de una formación más técnica, que es más técnica y de método y demás, que la hacen fenomenal, pues nosotros dentro de la nube de soluciones que podemos aportar, que sabéis que cubren todo el 360 de una formación online en una compañía, una de ellas que cubrimos es el desarrollo de las Power Skills, que son precisamente esa parte más de soft skill, más de los cómo los empleados pueden trabajar esa parte de multiculturalidad, aparte de otras categorías que tenemos. Pero oye, esto lo hacemos a través de nuestra línea Easy Skills, que nuestra línea Easy Skills, sin ánimo de ser pretencioso, creemos que es el principal catálogo y solución para desarrollar las Power Skills, vamos mucho más allá de las soft skills, las Power Skills de los empleados. Dentro de esas Power Skills, nosotros tenemos un área específica para todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión. Y dentro de diversidad e inclusión, elementos de comunicación incluso para fomentar la diversidad e inclusión. Estos cursos, este catálogo, los tenemos ya en 8 idiomas, ¿vale? Y más que vienen este año 2025, precisamente por eso que os comentaba antes, de estar mirando hacia el mundo y actuar muy global. Si me permite esa la siguiente, Sí, Iván. perdón. Nada, por Dios. Y os decía, oye, son más de 400 cursos, divididos en más de 1.500 recursos formativos, píldoras pequeñas, tips de actuación, acceso a recursos de valor, donde con una metodología súper concreta que va desde la sensibilización hasta la creación del hábito, en unos formatos que os invito a que veáis, en un formato estilo Netflix, con un 70% de vídeo, con interactivos, con gamificación dentro. Vamos, como os comentaba, desde la sensibilización, el conocimiento de la habilidad que quieres desarrollar, en este caso, oye, trabajar en equipos multiculturales, oye, cualquiera de las que tengamos, la ejemplificación, la transferencia al puesto, la consolidación y la medición
para que el objetivo final sea la generación del hábito. Y no es más que la reprogramación que muchos necesitamos. Yo el primero en muchos aspectos, y en entornos multiculturales os diría que más, porque en elementos más técnicos, pues al final te vas haciendo, pero en elementos más soft y más holísticos es muy importante que nos pongan en un carril, que nos hagan sentir la necesidad de que tenemos que cambiar. Si me pasas a la siguiente. Y todo esto con una oferta súper integrada, con diferentes formatos, donde al igual que Iván, nosotros lo podemos distribuir tanto en el MS del cliente, que ojalá sea el nuestro de SysLMS, que ya tengo muchos clientes que tienen las dos soluciones, en un LMS propio y demás, con diferentes formatos, cursos largos, cursos pequeños, todos los cursos en formato podcast de 15 minutos para poder escucharlos y demás. Y ahora hemos lanzado una grandísima novedad que se llama que es Skills Hub, que es un gestor de tu proyecto de ECC Skills, donde con inteligencia artificial le puedes pedir que te haga tus learning paths en base a un cuestionario concreto con IA generativa, una maravilla, y desde ahí convocarlo directamente a tu LMS, una maravilla. Y por nuestra parte, dime. José, me está viendo a la mente que yo hay una parte muy importante que me he olvidado de nuestra propuesta de valor, que o sea, acabas de Lo de comentar que la habéis IA, introducido efectivamente, la IA, ¿no? sin duda. He hablado antes de todo lo relativo a clases de conversación, ya sea one-to-one, grupales, de diferentes formatos, etcétera. En lo relativo al campus, a la parte de e-learning, para entendernos, nosotros también hemos incorporado inteligencia artificial. Sí, Y en definitiva lo que conseguimos es que cada alumno de manera individual tenga una experiencia completamente personalizada a lo que necesita, correcto. ya sea pues por la industria, ya sea por el puesto de trabajo y ya sea también un poco por cómo va evolucionando el alumno a lo largo del Qué curso. bueno, No es una súper experiencia potente. estanca, ¿no? Estanca, perdón, sino que es una experiencia pues eso, viva. Si un cliente tiene 100 alumnos, pues 100 formaciones diferentes habrá, puesto que habrá 100 Correcto. circunstancias diferentes, ¿no? Sí, Y sí, la gracias a la IA, la verdad que personalización absoluta de los learning paths de los alumnos. Qué bueno. es que yo creo que hoy en día, si no haces una formación que sea personalizada, es que es muy difícil retener a ese alumno, ¿eh? Fíjate, pero fíjate cómo lo enganchamos con el leitmotiv del webinar. Es decir, precisamente por Sí, esa puesto que no todo el mundo piensa igual. multiculturalidad, Sí. correcto, precisamente por esa multiculturalidad y esa reprogramación constante que tenemos que tener, pues no es lo mismo tu escenario que el mío y demás. Y yo creo que con ambas soluciones, tanto con GoFluent como con ECC, esas cosas podemos hacer que sucedan. Y hablo con conocimiento de causa. Yo creo que ambas compañías estamos obsesionados en dar una experiencia de aprendizaje memorable a nuestros clientes, ergo a los alumnos de nuestros clientes. Genial. Qué Pues bueno, seguimos y ya brevemente casos de éxito, súper ¿no? rápido. No me voy a enrollar demasiado, puesto que no tenemos demasiado tiempo y queremos llegar a la parte de Q&A. Uy, madre mía, casi menos 10, Sí, Dios mío. invito a quien esté interesado en diferentes casos de éxito, además del de PepsiCo, ir a nuestra página web, que ahí podrán tener multitud de casos de éxito. En este caso hemos elegido el de PepsiCo porque básicamente lo que buscaban era crear entornos inclusivos, eliminando lo que hablamos antes, ¿no?, de nuestra misión, eliminar barreras lingüísticas. Entonces, es que estábamos destinados a colaborar, porque lo que buscaban es básicamente nuestra misión. Qué Y sí, la bueno, verdad que desde hace tiempo los ayudamos y muy contentos de ello. qué bueno. Fenomenal. Pues ahora me toca a mí, dentro de nuestra línea Sys Skills, la verdad que tenemos casos de éxito muy, muy buenos. Trabajamos con prácticamente todas las compañías del IBEX, pero queríamos y no solo a nivel, no, he dicho IBEX, y a nivel internacional tenemos muy buenos logos en todos los países donde operamos. Pero me gustaría hablar del de Telefónica. El de Telefónica por dos motivos. Por la capilaridad del cliente, es decir, oye, miles de profesionales dispersos geográficamente con un entorno multicultural súper marcado. Y luego por la exigencia del propio cliente, ¿no? O sea, que decir, una empresa de telco apalancada en la innovación que haya contado con esos skills para desarrollar en competencias y habilidades
en un entorno online, pues nos enorgullece tremendamente. Entonces, el reto era el siguiente: desarrollar un programa de reskilling y upskilling para los profesionales, para todos los profesionales, para poder adaptarse a las nuevas necesidades técnicas, digitales y de competencias de la organización. Es decir, volvemos a lo mismo. La estrategia va por un lado, pero luego lo tenemos que tangibilizar. Y ahí estamos muy orgullosos en poder haber ayudado a Telefónica España en esto, donde el 93% de los empleados de la organización accedieron a algún tipo de recurso de los propuestos por parte de ECC Skills. Se incrementó un 20% las horas de formación en estas categorías de conocimiento dentro de la taxonomía formativa de Telefónica, y más de 18.000 participantes participaron en alguna actividad. Y como pues desde ECC Skills trabajamos, pues como os decía, con proyectos similares, con un leitmotiv muy similar o con pequeños matices, pues con las principales compañías, tanto en España como en Latinoamérica, con lo cual nos sentimos muy orgullosos de ello. Y yo creo Pues que con fíjate, pues sí, esto, son ¿no? números la verdad que bastante potentes. Yo creo que con esto Yo creo que casi lo tenemos. tenemos absolutamente. Tenemos la parte del Q&A que yo creo que Sí, deberíamos, o sea, las vamos a consultar. A ver, vemos que tenemos 3. Oye, fenomenal. Tenemos aquí 3. Voy leyendo las, ¿te parece? sí. ¿Te parece, Iván? Y vamos viendo. ¿Cuál considera que es el papel de los líderes en la creación de un ambiente inclusivo y en la resolución de conflictos derivados de las diferencias culturales? Ojo ahí, ¿eh? Pues déjame pensarla. Yo lo tengo claro. A ver, al final el líder Pero es el que sabe, el que debe saber la cultura de la empresa, los objetivos y es el que debe es la correa de irrigar, ¿no? transmisión. Sí, sí, Eh, totalmente. o sea, el mando es la correa de transmisión para poder implementar. Volvemos a lo mismo. La misión, visión, valores, modelo competencial, lo que sea, en un PowerPoint lo aguanta todo. Los responsables en las organizaciones somos aquellas personas que tenemos equipo donde lo tenemos que radiar hacia abajo y transmitirlo y que sea un mantra constante, sin duda. El líder al final Eh, es el que tiene que entender qué está ocurriendo en ese conflicto, por qué ocurre y después mandar un mensaje de, oye, en nuestra empresa este es el objetivo y tenemos que ir por esta vía. Darle a entender a las diferentes personas que tienen ese conflicto que no es ni blanco ni negro, ¿no? Se me viene a la mente la típica imagen de, imagino que la habrás visto en algún momento, José, la típica imagen del 6, que una persona está sí, en un sí, punto y el otro en, tal cual, es un tema de no, es un perspectiva. 6, no, es un 9, los dos tienen razón, Sí, o sí, los dos sí, sí, están equivocados, depende cómo lo veas, ¿no? Pues tal el líder cual. ahí es el final el que tiene que decir, chicos, vamos en esta dirección, ¿no? Correcto, sí, 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 sí. O sea, que la visión de la compañía sea el líder el que vaya llevando hacia esa visión, sin duda. Segunda, y esta te toca a ti, ya te lo digo, Iván. A ver. Pero por la naturaleza de la pregunta, ¿creen que es posible crear un ambiente inclusivo si no todos los miembros del equipo hablan en el mismo idioma con fluidez? Déjame leerla bien. ¿Crees que es posible crear un ambiente inclusivo si no todos los... difícilmente, muy difícilmente, por lo que hablábamos antes, que si una persona no se siente con la suficiente confianza de transmitir su idea, muy difícilmente podrás crear un ambiente inclusivo. Sin duda, Esa persona siempre será de menos, siempre será un porcentaje menos de lo que realmente es en su idioma nativo. sin duda. Y bueno, para eso estamos, ¿no? Irá con una versión reducida de sí mismo. Es buena esa, Sí, ¿eh? sí, es que es Tal eso, cual, es un tal porcentaje cual, menos tal de lo que cual. es. Tal cual, qué bueno, Sí, también bonito viene esto a la para... mente la típica imagen de, o el ejemplo de una persona es buena en función de dónde lo pongas, ¿no? ¿Quieres un elefante para cazar? No, elefante es para lo que es. Esto Tal me viene a cual, la mente tal cual, de tal cual. si Qué esa persona bueno, no tiene la suficiente capacidad en el qué idioma, bueno. pues será un elefante intentando cazar y no Mira, viceversa. acaba de entrar una última pregunta. En mi equipo, uno de mis miembros no se suele sentir cómodo participando en actividades de integración cultural. ¿Cómo creen que puedo hacer para que todos se sientan incluidos sin forzarlo? Y esto es un buen tema. ¿Cómo lo ves tú, Iván? Pues no hace mucho me pasó algo similar, si te soy sincero.
Joder. A ver, no quiero dar ejemplos súper concretos, pero porque es que me puede estar viendo. Yo lo que fue de tratar de entender qué estaba pasando. Y al final era una cuestión de cultura, que él no se sentía cómodo en una circunstancia de trabajo donde la gran mayoría de las personas tenían una forma de pensar y él tenía otra. Y yo al final lo que le dije es, ni ellos están en lo incorrecto, ni tú, ninguno de los dos, ¿no? Esto lo hablamos mucho. Y en este caso yo lo que hice, no sé si de manera correcta o incorrecta, es decirle, mira, mm, ahora mismo estás en minoría y por cultura de empresa esta es nuestra forma de actuar, ¿no? En este caso, creo que tú deberías adaptarte a ellos. Que no es incorrecto, y Sí, repito, lo que tú sientes, ¿no? Lo que tú sientes internamente, bueno, pero sería hacer de otra cierta forma, ¿no? capacidad de flexibilidad, que probablemente sea una competencia corporativa y en el 90% de las corporaciones que conocemos, pues la flexibilidad es algo fundamental. Entonces, Hablamos de que era intencional. Pues en este caso, correcto, correcto. precisamente lo que le dije es, tienes que poner de tu parte. No está Es haciendo nada un mal, pero leve tenías consciente, sí, sí, es un leve consciente. Es decir, está sí, sí. generando cierta discriminación y en este caso hacia él mismo, porque la está forzando él mismo, pero tiene que ser consciente y en las leves conscientes, oye, tienes que establecer ciertos mecanismos de corrección. Ujú. Bueno, oye, pues fenomenal. Yo creo que ya no hay más preguntas. Eh, Parece que no. yo, por mi parte, agradecer desde un punto de vista corporativo a ambos equipos a ti mismo, por supuesto, Iván, y a ambos No hay equipos problema. de marketing, tanto de ICC como GoFluent, en la gestión y en la gestión de este webinar. Agradecer, obviamente, a los asistentes y, y nada más. No sé si quieres Muchísimas cerrar. gracias, José. Nos vemos por No, las pero eso es pronto. oficinas. Venga. Y nada, muchísimas gracias a todos y espero que haya sido útil. Y Como buen decíamos puente a los que lo tengáis, como decíamos al principio, perdón si no hemos podido tratar todo lo que nos gustaría, hemos dejado sin muchas cosas duda. atrás, lo sabemos, pero bueno, era el tiempo que teníamos. Aún así, esperamos haber podido aportar algo de valor y como tú bien has dicho, feliz puente y muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Un Gracias a saludo. todos. Un abrazo. Hasta luego.